Te rogamos que tú nos dirijas, Señor, en este momento, que lo que vamos a exponer pueda ser expuesto con tu gracia, Señor, que el Espíritu Santo nos dirija para que, a pesar de ser cosas que tal vez normalmente no vemos en la iglesia, Señor, tienen relevancia especial para el desarrollo del Evangelio en nuestro país, y te rogamos, Señor, que nos des claridad para poder exponer cada cosa de manera fidedigna, Señor. Quédate con nosotros, lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Nos vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada, pero hay algunos puntos que sí quiero recalcar. La palabra del Señor en el Salmo 64 nos dice: has dado a los que te temen bandera que alcen por la verdad. Y estamos en una iglesia que no es por casualidad que se llama como se llama. Nuestra iglesia es una iglesia que se declara fundamentalista y ante ataques tenaces y abiertos a los valores de Dios o que Dios establece en su palabra, una iglesia como la nuestra no puede quedar indiferente. Y es por eso que hemos dedicado este tiempo para exponer algunos de los conceptos en la parte valórica del texto de la Constitución que se está proponiendo al país para ser plebiscitado el 4 de septiembre. Nosotros vamos a dedicar 2 o 3, no sé, ahí veremos después, pero 2 clases de la escuela dominical. Quiero decirles que hay iglesias en varias corporaciones de las iglesias pentecostales, de las más grandes del país, que llevan meses reunidas una vez a la semana. Me comentaba uno de los obispos ayer que todos los miércoles llevan ya varios meses en que los abogados que forman parte de la congregación han estado mostrando artículo por artículo a la congregación para que queden debidamente informados. Nosotros acá estamos concentrando todo eso en estas 2 escuelas dominicales, pero esto tiene mucha trascendencia. Y en el caso nuestro, tenemos que decir que debemos advertir con claridad a la iglesia, y ese es nuestro objetivo, de los peligros que nos acechan de ser aprobada el texto de Constitución que se está proponiendo al país. Porque se establecen derechos constitucionales. Este es un término muy relevante de tener presente. Derechos constitucionales, porque estos derechos se sobreponen a cualquier otro derecho. Este es como la ley, por eso se llama Carta Magna. Los derechos que establece la Constitución le rayan la cancha a toda otra condición de ley que haya en la República. Nosotros estamos muy tranquilos porque al alero de la ley de culto hemos tenido la posibilidad de desarrollar todo un trabajo para generar una constitución de la Iglesia y ser una organización que tiene personalidad jurídica de derecho público. Esa personalidad jurídica de derecho público, hasta antes de la ley de culto, era exclusiva para la Iglesia Católica. Pero después de tener esta ley, se permitió entonces que la Iglesia Evangélica tuviera esta alternativa. Y hay muchas, hasta antes del 11 de marzo de este año, muchas iglesias, denominaciones han hecho este trámite. Y para hacer el trámite hay que tener una constitución de la Iglesia, que está a la par como ley de la República. Ese es el estatus que tiene la Constitución de nuestra Iglesia. Bueno, con esta nueva Constitución hay que revisar completamente lo que nosotros tenemos establecido, porque tiene que
nuestra Constitución de Iglesia debe respaldar todos los derechos constitucionales que la Constitución establece. Entonces, hay muchos hermanos que decían, pero nosotros tenemos nuestra Constitución, así que estamos libres. No, el problema es que ahora con una nueva Constitución, todo el aparataje legal del país hay que adecuarlo a los derechos constitucionales que se establezcan en esta ocasión con esta nueva Constitución de ser aprobada. Entonces, es muy relevante conocer cuáles son esos derechos constitucionales para poder saber a qué nos vamos a enfrentar. Pero quisiera, antes de eso, que veamos algunos derechos que van a desaparecer. Derechos que han sido históricamente son parte de nuestra idiosincrasia como nación. El primer derecho, que no están en orden de relevancia, pero quise ponerlos adrede con el orden que les voy a mostrar. El primer derecho que desaparece es el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Eso es, curiosamente, una manera muy llamativa, porque este derecho está establecido no en uno, sino que en varios de los tratados que Chile ha suscrito. Y prácticamente no hay constitución en el mundo que haga desaparecer este derecho. Nosotros vamos a tener ese privilegio, vamos a ser uno de los primeros, entonces, en que este derecho preferente de los padres a educar a sus hijos va a desaparecer. En este texto no aparece, no existe. Si ustedes van a la Constitución del 2005, esto está expresamente, hay un artículo que dice, es derecho preferencial de los padres a educar a sus hijos. Eso ahora voló, ya no está. Otro derecho que desaparece, bueno, es la relación de padre e hijo, porque el concepto de padre e hijo ahora desaparece y aparecen los padres, ahora somos simplemente personas a cargo de. No, ya no somos padres de nuestros hijos, sino que somos personas a cargo de. Mire, lo complicado de esto es que esta Constitución que se está proponiendo es ideológica desde la primera letra hasta el punto final. Es tremendamente coherente, estará mal escrita, tendrá, como han ido encontrando ahora, contradicciones en algunas redacciones, pero eso no le quita la coherencia ideológica que tiene de principio a fin. La semana pasada hablamos acerca de tres elementos ideológicos que cruzan absolutamente este texto de principio a fin. El primero de ellos es la ideología de género. Esperemos que en algún tiempo más podamos detenernos como congregación y estudiar un poco más de la ideología de género. Es necesario, hay que informarse, es lo que se nos viene, es realmente una bola de nieve que puede caer sobre la sociedad. Es tremendo esto, la ideología de género. El segundo elemento ideológico que esta Constitución establece es el feminismo, pero llevado a un extremo. Y el tercero es el marxismo en cuanto a promover todos los principios que el marxismo ha sostenido desde 1848, cuando apareció la primera versión del manifiesto del Partido Comunista. Todo eso, y como siempre a veces hablar del marxismo, muchas veces la Iglesia se tilda inmediatamente con política. Quiero decirle que nosotros vemos el marxismo desde el punto de vista de religión, porque el marxismo es una religión. Parte del concepto de que no hay Dios. Ese es el inicio del marxismo. Y nosotros partimos del concepto Dios existe.
Entonces, por eso, a eso me refería yo la semana pasada, que es imposible encontrar un marxista cristiano, porque es un impacto que no se puede concebir eso. Pero desde ese punto de vista, entonces, obviamente, nosotros tenemos que considerar la influencia de esta ideología, y estos tres elementos ideológicos son todos absolutamente antibíblicos y son justamente lo que ha guiado la concepción del texto que se nos propone. Otro elemento que desaparece, y esto es preocupante especialmente para los papás que tienen niños pequeños, pero también para los que el día de mañana van a ser papás, es que los proyectos educativos diversos desaparecen. Desaparecen porque, si bien es cierto, es muy astuta la manera de presentar todas estas cosas. Se habla de muchas libertades, pero después, a renglón seguido, siempre los artículos del texto tienen un primer artículo y que llama mucho la atención, y muchos se quedan pegados ahí en el primer artículo porque parece que nos están ofreciendo el Edén. Pero cuando uno empieza a bajar en los artículos siguientes, resulta que con los artículos siguientes, donde se va definiendo las cosas, empiezan a desaparecer todas las maravillas de la primera línea. Entonces, lo que pasa es que ahora el Estado va a dictar cuáles son los contenidos obligatorios que van a tener que tener todos los colegios. Y vamos a ver algo sobre esto más adelante, pero hay dos conceptos que son los que nos hacen mayor ruido. Uno es la educación sexual integral y el otro es la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. Dos elementos. Mire, el primero es para pervertir a nuestros niños. El segundo es para destruir la familia. Eso es la trascendencia que tienen estos dos conceptos. Y me van a disculpar, pero aquí hay familias con niños pequeños en colegios. No sé si el día de mañana va a ser conveniente que los niños vayan al colegio o los tengan ustedes bajo su cuidado en el hogar, con todos los esfuerzos y con todo lo complicado y complejo que resulta eso. Pero la ESI va a empezar a ser obligatoria a partir de agosto de este mes, a nivel de ley. Lo que pasa es que la ley llega hasta aquí. Hoy día, un papá que no quiere que su hijo tenga ESI puede establecer lo que se llama objeción de conciencia y que el hijo quede liberado de recibir esa formación. El día de mañana, como esta ESI está tal cual presentada como un derecho constitucional, usted no se va a poder oponer a que un niño de los prepárvulos en adelante sean sometidos a esto. El mensaje es el típico mensaje de la ideología de género. El mensaje es que tú naciste algo, pero tienes que desarrollar lo que realmente eres con el tiempo. El género no coincide con el sexo biológico que tuviste al nacer. Esta cuestión viene, la parte más importante viene más o menos como de 1940, aunque ninguno de estos cambios son muy violentos, pero en 1940, 1950, Simone de Beauvoir escribió El segundo sexo y ahí dejó este libro, quedó un poco como empezó de a poco a causar efervescencia y hoy día ya es una realidad desatada. Pero hay algo aquí interesante.
Fíjense que en el Consejo Mundial de Iglesias, la postura de Simón de Beauvoir fue tomada desde sus mismos comienzos. O sea, desde 1949 aproximadamente, el Consejo Mundial de Iglesias, pero era algo tan violento que lo dejaron como en silencio, pero ahora que esto es una realidad desatada, tenemos realmente el Consejo Mundial de Iglesias absolutamente inmerso en la ideología de género. Por eso que es un tema interesante de que como congregación estemos al tanto e informados de esto, porque esto realmente es un cataclismo para la sociedad. Ahora, hay dos caminos posibles que tenemos en este momento. Si nos quedamos callados y nos hacemos cómplices de lo que se está proponiendo. ¿Ah? Y bueno, como consistorio hemos tomado la decisión de compartir con ustedes estas clases para hacer notar cuáles son los peligros que estamos enfrentando. Y obviamente no queremos ser cómplices. El día de mañana vamos a tener que estar ante el Señor y vamos a tener que dar cuenta de los deberes que tenemos nosotros con la congregación, pero también ustedes van a estar ante el Señor y van a tener que dar cuenta de los deberes que el Señor les ha dado a ustedes como padres, como parte de una familia, de guiar a la familia, y aquí los hombres como cabeza del hogar tienen una gran responsabilidad que cumplir. Y la otra alternativa es denunciar y advertir entonces a nuestra iglesia, que es justamente lo que estamos haciendo. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de todo lo que hemos visto? Dice la palabra del Señor: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Palabra encontramos de Deuteronomio, de Moisés al pueblo. ¿Cuál va a ser entonces nuestra decisión? Hoy día el presbiterio, representado por la Comisión Ejecutiva, ha tomado una posición bien definida sobre este asunto, ha generado una resolución que es la que queremos compartir a continuación con la congregación, para dar luces respecto de cómo deberíamos nosotros expresar nuestro deber cívico de sufragar el 4 de diciembre. Antes de pasar a la lectura de la resolución, ahí debería haber habido otra cosa. No, vamos a leer entonces, esta es la resolución. Después le hago la invitación que tenía que aparecer ahí, pero por algún motivo no está. El primer punto, considerando que la Asamblea Constituyente legalmente establecida desarrolló un texto de Constitución para la Nación, trabajo concluido el 4 de julio, el que será sometido a la aprobación o rechazo por parte de la ciudadanía en el plebiscito de salida programado para el 4 de septiembre, primer considerando. Segundo, considerando que todos los ciudadanos habilitados para sufragar están obligados a votar en el plebiscito de salida. Podrían no votar y le ayudarían a las arcas fiscales en aproximadamente entre 170 y 200 mil pesos por no votar. Y yo creo que esta vez, porque eso, cuando era obligatorio el voto, siempre aparecía una multa, pero nunca, no sé si alguien pagó alguna vez la multa por no votar. Mire, yo les aseguro que esta vez eso va a ser implacable. Va a ser implacable. Así es que más vale la pena no correr el riesgo, no probar, y debemos, como corresponde a hijos de Dios, cumplir con nuestro deber cívico de ir y expresar nuestra voluntad al votar. Tercero, nuestra ley superior, y aquí esto es fundamental para la parte valórica,
Nuestra ley superior es la palabra de Dios, es decir, la Biblia, por lo cual, aunque respetamos nuestras obligaciones cívicas, no podemos ir contra los principios bíblicos, pues Dios y su palabra están antes que el Estado y que el gobierno de los hombres. Así es que esto ya, hermano, esto es clave. Aquí es donde pesamos nuestras convicciones en cuanto a lo que dice la palabra del Señor. En cuarto lugar, tenemos que decir que consideramos que los principios que se consagran en el texto propuesto en cuanto a los valores morales son abiertamente antibíblicos, ya lo comentamos antes, pues obedecen a los principios sostenidos por la ideología de género y los movimientos feministas. 5. No se resguarda el derecho a la vida al establecer expresamente el aborto libre y la eutanasia bajo el concepto de muerte digna. Miren, este punto es vital, lo vamos a desarrollar luego, pero ya con solamente consagrar esto en la Constitución, un creyente verdadero no puede aprobar este texto, porque es aprobar algo que está, pero absolutamente abiertamente contra lo que Dios establece en su palabra. Ayer me comentaban unas personas que, pero si yo no voy a practicar el aborto, no pienso promover en mi familia que se practique el aborto. Entonces, que los demás hagan lo que quieran. Con nuestros impuestos le van a pagar al personal que va a estar involucrado en los abortos, así que nos hacemos cómplices silenciosos de esta práctica que está estableciéndose en forma expresa en el texto de lo que sería nuestra Constitución. Además, considerando que dificulta el desarrollo de una vida cristiana fiel a las Sagradas Escrituras, en primer lugar, debilitar a la familia como núcleo vital de la sociedad, abolir el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, establecer un sistema educativo único impuesto desde el Estado, desaparecen los colegios confesionales subvencionados por el Estado, instaurando la educación sexual integral y promoviendo la autonomía progresiva de niños y adolescentes, fomentando así el distanciamiento entre padres e hijos. Restringir la libertad de culto al imponer limitaciones de hecho a la libre predicación del Evangelio, al supeditarla a los derechos que establece esta Constitución. Considerando también que se modifica el Poder Judicial, generando inseguridad en el debido proceso, que puede afectar a un predicador del Evangelio al enfrentar denuncias de violación de los derechos que establece el texto propuesto de nueva Constitución. ¿Qué ocurre acá? El pastor, mire, hagamos un ejemplo práctico. Vamos a alguna sociedad más avanzada que la nuestra. Entonces, ha estado bien en el tapete esta semana la situación en Canadá. En Canadá hay pastores que por el simple hecho de leer la segunda parte de Romanos capítulo 1 han sido multados por discriminadores. Y son sometidos a juicio por discriminadores. El sistema judicial ahora, que desaparece el sistema judicial que nosotros conocemos, ahora va a pasar a ser un sistema de justicia, pero no es un sistema único, son 11 sistemas por lo menos de justicia, en que cada pueblo originario va a tener su propio sistema de justicia, que se aplica en el territorio que ese pueblo originario reclame y se reconozca como territorio de ellos.
Entonces, un pastor que le toque ministrar, por ejemplo, en la famosa macrozona sur, no lo va a juzgar, bueno, hay tremenda incertidumbre en esta cuestión, pero no, teóricamente no lo va a juzgar un juez como los que normalmente conocemos nosotros. Es muy probable que lo termine juzgando un lonco. Seguramente ustedes han visto esto, que a los promotores de esto le han preguntado dónde están definidas el sistema de justicia, las reglas del juego del sistema de justicia, dónde aparecen para poder saber cuáles van a ser las reglas que nos van a aplicar. ¿Ah? No, esas son las costumbres, los usos y las tradiciones, no hay nada de eso escrito, es una tremenda incertidumbre. Y generan algo que ha estado muy en la palestra todo este tiempo, genera chilenos de primera y segunda categoría. No solamente en el sistema de justicia, en realidad en todo. Miren, en la educación. En la educación nosotros no vamos a tener derecho a tener colegios confesionales, y cuando hablo de colegios confesionales estoy hablando bien amplio, estoy hablando desde los colegios católicos a los colegios de la Iglesia Adventista, a colegios como los que en nuestra iglesia hay algunos, por ejemplo en Chillán, esos colegios que tienen un proyecto educativo bien definido y favorable a su posición confesional. No van a poder existir porque el Estado les va a mandar este es el plan de estudio, usted aplíquelo, pero nosotros vamos a estar ahí velando que ustedes estén siguiendo este plan de estudio. Pero para los pueblos originarios, ellos tienen absoluta libertad de establecer sus planes de estudio, de establecer sus colegios, de establecer todo su aparataje diferente al del chileno común y corriente. Son temas que hay que tener presente. De esto hay mucho que decir, yo estoy tratando en lo posible de poder avanzar, abarcar la mayor cantidad de cosas en este tiempo que tenemos disponible, pero bueno, sigamos más adelante. Tenemos también que, de acuerdo con cosmovisiones minoritarias, nuevamente estamos hablando de los pueblos originarios aquí, de acuerdo con cosmovisiones minoritarias en la sociedad chilena, se eleva a sujetos de derecho a la naturaleza y a los animales, derechos que de cierta manera resultan superiores a los establecidos para las personas, como es el caso de todo niño en gestación al que se le arrebata el derecho a la vida, incorporando el aborto sin más restricción que la que pueda llegar a indicar la ley. Bueno, el artículo dice que la ley va a regular esto, pero la ley no va a regular si existe aborto o no aborto. El aborto ya está establecido, el aborto es una realidad. La ley va a decir si tiene que atenderse en el CEFAM o tiene que atenderse en el hospital. Si tiene que atenderlo un equipo médico específico o lo puede atender cualquier equipo médico que esté en el momento atendiendo en el lugar donde usted lo manden. Eso es lo que va a regular la ley. La ley no va a regular aborto en 3 causales, nada. Sí, ahora ya tenemos aborto libre. Otro considerando, se elimina sistemáticamente la objeción de conciencia. Ayer daban un ejemplo que ilustra bastante bien este asunto porque es bien práctico. Mire, los testigos de Jehová no hacen el servicio militar. Entonces, existe una cláusula que es objeción de conciencia y entonces el pastor o la persona que dirige una congregación de testigos de Jehová, cuando un joven llega a la edad de hacer el servicio militar, el pastor emite un documento y dice, este joven pertenece a los testigos de Jehová y nosotros y tenemos objeción de conciencia respecto de hacer el servicio militar. Y con ese documento, ese joven queda liberado de hacer el servicio militar. Objeción de conciencia.
Me pareció fácil de explicar el efecto de una objeción de conciencia, porque esta cuestión tiene mucho alcance. Un médico también puede tener objeción de conciencia, y cuando se discutió este tema del aborto en las 3 causales, uno de los puntos más fuertes de la discusión fue justamente la objeción de conciencia. Primero se había dejado como objeción de conciencia personal. Entonces, un médico que no lo pueden obligar a ejercer, a practicar un aborto, pero después se incorporó la objeción de conciencia de la institución. Entonces, hay algunas clínicas que han establecido objeción de conciencia como institución para no practicar aborto. Cuando hablamos de aborto, hay que ser bien claro, aquí estamos hablando de un aborto que voluntariamente la mujer que está concibiendo en ese momento toma la decisión de abortar o de interrumpir el embarazo, porque hay 2 conceptos por el tiempo en el que se hace esto. Hay también abortos que son de otra naturaleza, que son espontáneos, que por algún motivo el cuerpo de la mamá que está en ese momento embarazada rechaza ese óvulo que ha sido fecundado, y simplemente eso no cae dentro del tema del aborto que estamos hablando. Es muy fuerte, lo vivimos con Guille, con el segundo hijo que estábamos esperando, y yo veo aquí, varios de ustedes han tenido que pasar esta experiencia. Es muy fuerte, pero es un aborto que es espontáneo. No es este otro aborto que compartimos, hace unas semanas compartimos un video de un médico abortista que ahora ha reaccionado y ahora no es antiaborto, describiendo lo que significa, más que aborto, ese ya era una interrupción del embarazo. Es realmente tremendo, pero si a lo mejor todavía el video está en las redes, podemos subirlo, porque habían dicho que había que verlo rápido, porque es tan fuerte el video que es muy probable que YouTube lo haya bajado. Bueno, otro punto, considerando que se otorgan privilegios a minorías sexogenéricas, ideología de género normalmente, por el solo hecho de sostener una forma depravada de ver la vida. Cuando decimos que se les dan privilegios, es que hay puestos de trabajo reservados para este grupo de personas. O sea, para ellos, por el solo hecho de reclamar esto, van a tener derecho a ocupar lugares en perjuicio de una persona. Bueno, así como vamos, los normales van a ser ellos y los anormales nosotros, pero bueno, entonces ellos reclaman que los normales tienen que tener derecho para ocupar lugares que un anormal no puede. Este punto no lo vamos a ver hoy día en detalle, no lo vamos a ver acá en la clase, pero en el anexo tenemos todos los artículos que aparecen con todo esto, y vamos a dejar como son 14 páginas, lo vamos a poner en el diario mural para que el que quiera ir tomando nota lo pueda ver con un poco más de detención. Y el último considerando es que se desconoce toda iniciativa ciudadana asociada al quehacer del mundo evangélico, a pesar de que varias de estas iniciativas, seguramente muchos de ustedes expresaron su voluntad respecto a estas iniciativas, estas consultas ciudadanas, fueron las que contaron con los mayores grados de aceptación de la comunidad. La objeción de conciencia fue una de las que más votos tuvo,
más personas se manifestaron en que debía ser así. Junto con algo de no te metas con mi plata y de esto de la AFP o con mi plata, no, algo así. Y esto de la objeción de conciencia, ninguna de esas cosas, bueno, de las que propuso la Iglesia Evangélica, hubo 2 que fueron de las más votadas, dentro de las 5 más votadas, fueron 2 de esas. No, nada de eso se consideró. Por lo tanto, la resolución ahora que la Comisión Ejecutiva presenta a toda la Iglesia, en primer lugar, invitar a todos nuestros miembros a estar en oración, implorando a nuestro bendito Padre Celestial que se manifieste con poder en nuestra amada patria. Lo primero, orar. Nosotros en nuestra denominación no tenemos como costumbre pública el ayuno, pero hay muchas iglesias que han estado separando momentos para orar y ayunar ante esta situación. Y quiero decirles que la gracia del ayuno no es para mortificar el cuerpo por no comer. Es que el Señor, el ayuno correcto es que dejamos ese tiempo, que un tiempo, lo aflictivo que estamos sufriendo es tan profundo que en vez de sentir apetito de la comida, sentimos una tremenda necesidad de estar en comunión con el Señor. Y ese tiempo que normalmente dedicamos a comer, lo apartamos para dedicarlo a la oración. Y como les digo, hay muchas iglesias que han estado en esto durante este último tiempo. Nosotros invitamos a nuestra iglesia, a nuestros hermanos a que tengan esto en el primer lugar de sus oraciones. Hacer un llamado a todos los miembros de nuestra iglesia a participar de la votación en el plebiscito de salida el 4 de septiembre. Ya comentamos lo de la multa, pero independiente de la multa, es nuestro deber como hijo de Dios de participar en todo lo que corresponde respecto a nuestros deberes cívicos, que no son un choque con los principios que la palabra del Señor tiene para nosotros. En tercer lugar, que siendo Dios el Señor de la conciencia, expresemos nuestra elección considerando en primer lugar el bien superior de la predicación del Evangelio en nuestra patria por sobre nuestras preferencias políticas. Aquí no estamos votando por personas, no es un voto partidista. Sin duda, no es un misterio para ninguno que dentro de la congregación hay hermanos que tienen una cierta tendencia hacia la izquierda y otros que tienen una tendencia más hacia la derecha. Y la verdad que se nota. Pero aquí, esto está por sobre izquierda y derecha. Está tan por encima sobre izquierdas y derechas que una hija, como ha trascendido, una hija de Mireya Baltra, una mujer que fue tremendamente coherente con su posición política toda su vida, ministro durante el gobierno de Salvador Allende, ministro de Allende, Mireya Baltra, ocupó cargos en el Parlamento. Bueno, una de sus hijas, con la misma formación que la madre, porque es lo que ella también declara en su testimonio, no acepta esta Constitución. Ella sí que es de izquierda. Y hay otros de derecha que encuentran algunas cosas buenas y todo, medias aguas tibias. Pero aquí hay rechazo transversal, porque realmente el texto, la parte ideológica que está detrás del texto, lo hace ser un texto tremendamente discriminador. Y eso le duele a los convencionales, porque ellos, según ellos, quieren tener el país más tolerante posible.
Mientras uno piensa igual que ellos, no vamos a tener ningún problema. Pero vaya que intolerantes son cuando alguien pone una posición distinta a lo que ellos sostienen. El cuarto es que el presbiterio rechaza la Constitución propuesta por atentar contra principios básicos establecidos en la palabra de Dios. Si esto no tocara los principios bíblicos, no estaríamos en esta clase. Estamos en esta clase porque esto es un tremendo impacto contra los principios bíblicos. Y por lo tanto, terminamos. Aquí fue dura la discusión, les voy a decir, en la Comisión Ejecutiva para emitir esta resolución se citó a todos los pastores del presbiterio, para estar bien seguro y escuchar un poco cuál era la opinión y cómo expresar esto. ¿Ah? Y aquí se pone, porque me dicen que basta, ya está claro el concepto, aconsejar a nuestros miembros votar rechazo. Es cierto lo que les comentaba, como comenzamos esta clase, miren, no vamos a alcanzar a ver el detalle de esto considerando, pero como comenzamos esta clase la semana pasada, hicimos notar que hay muchos derechos sociales que esta Constitución ofrece. Y son derechos que son lógicos. Y mucha gente votó a prueba a esto porque se compraron la tesis de que con una nueva Constitución iban a ser asegurados mejor sus derechos sociales. Entonces, entre esos derechos sociales tenemos ahora el sistema de salud gratis. A todos nos va a gustar salud gratis. O sea, vamos a estar todos en FONASA. FONASA A y B no tiene libre elección, los A y B van a seguir aparentemente iguales. Los C y los D que tienen libre elección, o sea, pueden comprar un bono FONASA e ir y atenderse donde se les dé la gana y pagar lo que le cobren, lo que corresponde, digamos, ¿ah? Ya desaparece la libre elección. Van a estar todos como A y B. Eso ya es un tremendo impacto, porque en A y B hay como, tal vez los números no son los más precisos, pero digamos que en A y B hay como 5 millones de personas, o 3 millones de personas, creo que son, en A y B, que no tienen otra opción, tienen que ir al CEFAM o al hospital, y aquí hay hermanos que han estado esperando una operación por años. Los C y los D ahora se pueden atender en una clínica y normalmente cuando la cosa es urgente la familia hace un esfuerzo y como congregación también hemos aportado en esos esfuerzos para que la persona pueda tener una intervención con mayor celeridad que en el sistema público. Ahí hay como 5 millones más. En total, algo de 8 millones FONASA A y B. A, B, C y D, 8. El resto están en las ISAPRES, que ahora desaparecen. Desaparecen de hecho, pero podrían seguir estando. Si usted tiene un sueldo de este tamaño y quiere sacarle la mitad de ese sueldo para pagar una ISAPRE, va a poder pagar una ISAPRE. Pero igual va a tener que estar pagando FONASA. Si nadie sabe cuánto hay que pagar en FONASA. Entonces, ahora vamos a ser todos iguales, porque vamos a estar todos en la misma fila. Si hoy día las listas de espera para la atención de salud son de 2 millones, hay como 2 millones de personas esperando, le vamos a sumar a ese todos los FONASA C y D y todos los que están en ISAPRE. O sea, el día de mañana, me habían dicho no el día de mañana, si esto se aprueba, en 15 meses más, las listas de espera ya no van a ser para esperar 2 años una operación. La cantidad de personas que esperando una operación por no tener la operación fallecen
es realmente espeluznante, es como el 20%. Entonces está claro que se necesitan algunas mejoras, pero para establecer estas mejoras no necesitamos borrar todo lo que ha sido la historia del país para partir de cero. Esas mejoras deben ser estudiadas y claro que yo creo que en la medida que el país ha ido surgiendo, la gente piensa como si fueran todos cristianos. Se olvidan del egoísmo, se olvidan de la avaricia, se olvidan de todo un montón de muy buenas motivaciones que tiene el mundo para surgir a costa del resto. Entonces piensan que cuando hacen una cosa así, en que igualan a todos, pero no igualan a todos para abajo, vamos a estar todos mejor. Y la cuestión está clarísima que estos cambios hay que hacerlos, pero hay que hacerlos, no es necesario que desaparezca Carabineros, porque con la plata de Carabineros no van a arreglar la salud a nosotros, ni que al 1% de los más ricos de este país le van a sacar todo lo que tienen para repartirlo entre todos nosotros y vamos a quedar todos mejor. Es cierto que hay que hacer algunas mejoras. Nosotros en este sentido nos preocupamos de la parte netamente valórica. Netamente valórica. Y en lo valórico, lamentablemente, este texto daña profundamente nuestras convicciones como hijos de Dios. Así que en el campo político, los políticos tendrán que ver cómo arreglan el cuento después, pero claramente hay mejoras que hay que hacer. Hermana Lice. Hermanos, lo que dice nuestro hermano Álvaro tiene el 100% asidero. Yo soy una persona que trabaja en educación pública y antes que se apruebe la ESI como ley, esto vino como río de mal a todos los colegios de Santiago Centro, donde la ESI se estableció ya a comienzo de este año escolar. Toda la perversión que le van a enseñar a nuestros estudiantes. Y en los documentos del Colegio de Profesores que recibo yo, habla todo de una reconstrucción educacional y una desconstrucción educacional y una refundación de Chile. Y todo con el dialéctico de género, les y a veces indescifrable texto que tengo que leer, que me voy de espalda tratando de entenderlo. Y antes que se apruebe la ley, ya transfugamente nos hicieron obligatorio esa enseñanza ESI, que es pervertida, maligna y diabólica. Así es que yo era de las primeras que decía, el homeschool, no, porque es ponerlo en una burbuja a los niños. Pues ahora ustedes me preguntan, yo creo que la básica debe ser un homeschool. Y la media, ya con principios bien formados, afronten la educación pública o si es que algún día hay privada. Ya, pero eso es el punto de vista de una profesora y cómo me gustaría enseñar que tengamos un colegio cristiano nuestro para poder educar a nuestros hijos. Eso. No va a servir mucho tener colegio cristiano porque la ESI es derecho constitucional. Vamos a estar obligados a pasarlo, habrá que atenuarlo de alguna manera, pero va a ser obligatorio. Incluso hay opiniones que dicen que en el homeschool podría llegar el ministerio a fiscalizar lo que los niños están aprendiendo en su casa. Y lo primero es ella, y muéstreme lo que le ha enseñado de ESI. No, eso está contra nosotros tenemos objeción de conciencia que nuestros hijos reciban ese. Entonces ya su educación no tiene ningún valor, estos niños están obligados a ir al colegio.